At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué óboles? Bienvenidos a Entre Washington y México, el podcast. De verdad, me da un gusto saludar a uno de los personajes con quienes yo crecí, y cuando digo crecí porque fueron de las primeras lecturas de sus trabajos que lo obligaban a uno como estudiante a revisar, y que además, si uno no lo hacía, el papá y hasta el abuelito le decían a uno, tienen que leer al doctor Lorenzo Meyer. Y es un gustazo, uno de los grandes historiadores de nuestro país, un tesoro que tenemos, y justo está en este podcast, porque en este momento el mundo está mirando la tensión que hay entre Israel e Irán por esta guerra que han desatado, y además la participación de Estados Unidos, que pareciera ser con un presidente que juega con el mundo, que es el que tiene el detonador para ampliar o acabar con la guerra. Pero no vamos a hablar de Trump y sus caprichos, sus reculaciones. Queremos hablar de algo que mucha gente lo da por entendido. ¿Por qué el odio entre Irán e Israel? Uno de los grandes desarrollos en la historia de este planeta, como fue la Mesopotamia, como son los persas, una gran nación que mucha gente, y sobre todo los jóvenes, no los ofendo, pero quisiera que entendieran que si por eso le agradezco al doctor Meyer que esté con nosotros. Y mi primera pregunta, doctor, es, cuéntenos brevemente por qué es tan importante Irán, como se le llama ahora. Bueno, Jesús, tienes toda la razón de que el arranque de la historia, al menos de Occidente, siempre se pone entre el Tigris y el Éufrates, ahí en la Mesopotamia, en esa zona, una zona muy rica, tenía una demografía para la época densa, y entonces ese tipo de agricultura permite tener excedentes, y los excedentes se van a invertir, bueno, en la parte más pudiente políticamente de una sociedad, pero también en la parte del desarrollo tecnológico, y eso hace que me disculpan, son los teléfonos que están ahorita funcionándome, pero ya hablaré después con ellos. Entonces, de ahí viene un desarrollo rápido para la época de la civilización, del dominio del hombre sobre la naturaleza, los excedentes económicos y el desarrollo de esa parte que solamente una riqueza relativamente importante permite, que es la cultura, la religión, la ciencia y la organización militar. Entonces, de ahí arranca. Después vendrán la civilización egipcia, vendrá la griega
y ya en la griega estamos más cercanos a nuestra forma de ver el mundo, pero tiene esta raíz mesopotámica. Luego la región va a perder importancia política, pero no del todo. Y ahí está hoy la vista puesta en lo que fue el imperio persa, que luego cayó bajo el dominio finalmente de Occidente y la influencia de Occidente, y ahora, bueno, no está en el centro del sistema mundial, pero sí tiene ya un lugar importante y sobre todo está sirviendo de teatro a una confrontación durísima que viene de sobre todo del final de la Segunda Guerra Mundial. De Israel. Doctor, corríjame si me equivoco, pero hablar de la civilización y no hablar de Irán como conocemos ahora es quedarnos con un huecote de desconocimiento, porque como usted lo ha mencionado y lo acaba de explicar, fue la primera gran civilización, como lo cuentan los libros de la historia. Y le quisiera agregar una pregunta a esto: ¿por qué el odio con Israel? Bueno, eso es reciente. A empezar, Israel no existía hasta hace muy poco. Si estamos pensando en estas dimensiones de milenios, de la Mesopotamia, del imperio persa, de las grandes ciudades y de la construcción de estados, de ejércitos formidables para la época. Bueno, Israel simplemente no tiene cabida. Sí, los judíos estaban una organización social no particularmente importante, que tiene un asentamiento en lo que hoy es Israel, y que después los romanos llegan, los dispersan, no tienen un asiento físico, pero sí mantienen una identidad cultural, que eso es lo interesante, pero no hay ni un ejército israelí, ni un Estado israelí, sino hasta 1948, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, sí. Y ahí es donde entra el problema muy profundo de un grupo, el sionismo, de un grupo que en Israel dice: esta era nuestra tierra. Bueno, lo que hoy es el Medio Oriente es tierra de muchos grupos. Sí. Muchos pasaron. Tribus, ¿no? Le llamaban tribus, doctor. Pues sí, tribus, y en algunos momentos se puso el orden imperial romano allí, luego se perdió. Pero hoy, bueno, no es hoy, en la visión dura de Israel, del sionismo, esa es la tierra que les prometió Jehová. Se la prometió a Moisés, y entonces ellos la reclaman como suya. Pero otros grupos, y ahora ese otro grupo, en la larga cadena de pueblos que se han asentado allí, que son los palestinos ahora, que tienen la religión del Islam, dicen: oigan, pero si nosotros estuvimos aquí desde hace varios siglos, sí. Y entonces, ¿por qué nos quitan? ¿Por qué nos quieren eliminar? Exactamente. Naciones Unidas, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, considera que tienen los vencedores de la guerra, tienen una deuda con los judíos, porque
obviamente que los nazis hicieron con ellos una serie de brutalidades, de barbaridades, y los quisieron exterminar, en efecto, quisieron exterminarlos. Y entonces hay que aceptar que necesitan un sitio físico para poder defenderse mejor. Necesitan un Estado en un mundo, ya en el siglo XX, en que el Estado-nación es la unidad básica del sistema internacional. No lo era en otras épocas, pero ya desde el siglo XVI, XV, XVI, el Estado nacional se va convirtiendo en la unidad política, económica, cultural, militar, desde luego, dominante, la más exitosa. Y bueno, si los judíos no fueron exterminados y ahora se les tiene que compensar, tiene que haber un Estado judío. Muy bien. ¿Y dónde? Sí. Se pensó en algún momento en Argentina, fíjese, Jesús. En otro momento se pensó en algún lugar de África, pero el sionismo dijo no. Está en el sitio de Jerusalén, donde estaban las zonas de la raíz de la sociedad judía, de la religión judía, de la civilización judía, y lo prometió Dios, Jehová. Ahora, alguien que le pregunta a Jehová si realmente hizo ese trato con los judíos, pues es imposible. Entonces es un reclamo, pues como muchas otras cosas que crean naciones, es una mitología que sirve para unir a un pueblo, pero el lugar que ocupan ahora ya estaba ocupado. Ahora no es la primera vez que un lugar ocupado vienen otros y los quitan. Y los quieren sacar para ocuparlo, claro. Si vemos la historia de Estados Unidos o la nuestra, la de México, claro. A Estados Unidos lo ocupan cuando los llegados de Europa, cuando ya estaban ahí organizaciones originales que podríamos llamar naciones. Sí, claro. Naciones indígenas, lo mismo en México. Ahora, en México la presencia física, demográfica de Europa es relativamente pequeña. En Estados Unidos no. No. Estados Unidos en eso se parece a Israel. Llegan de Europa y lo que buscan es limpiar la zona de otro tipo de estructuras sociales, de otro tipo de estructuras humanas. No los van a asimilar, ni se van a asimilar ellos a los que ya existían. Siempre hay un rechazo racial, ¿no, doctor? Pues, ¿de qué otra manera se podía explicar en esa época? Racial, religiosa, son las vías, las maneras de explicarse por qué un grupo humano ocupa un territorio que ya tiene ocupantes. Sí, son razones de esa naturaleza, más la superioridad técnica, que finalmente es la superioridad en armas. Ahora, sí, el belicismo que tiene Estados Unidos y que posee Israel gracias a Estados Unidos. Pero fíjese, doctor, que nos gustaría que explicara a las nuevas generaciones, porque yo he visto que hasta en los medios de comunicación se limitan a concretar el conflicto, las diferencias entre el mundo árabe, los judíos o esas tribus que había, a decir, todo es por la religión, pero hay otro trasfondo, que es económico. No, es una mezcla de culturas. Sí, la religión está en el centro de esas culturas, pero son grupos de poder. En el caso de Irán, bueno, es un estado que pasó por muchas etapas muy difíciles, de gran imperio, se fragmentó, lo conquistaron otros, finalmente también se convierte en un estado nacional, que es lo que quieren los judíos también. Entonces son estados con un territorio
y un entorno, para Irán, eso es importante, los vecinos, el entorno. Y en ese entorno aparece Israel, que a su vez, como lo ha dicho Jesús, se convierte en un aliado clave de Estados Unidos. Es como si Estados Unidos, alguien lo propuso así, piensen en Israel como un gran portaaviones, modernísimo, anclado en el Medio Oriente. Es su portaaviones, están ahí porque necesitan un tipo de control sobre la región. Tiene petróleo, quizá cuando desaparezca el petróleo como combustible importante será por otras razones, a lo mejor pierde interés, pero por ahora el Medio Oriente es petróleo y Estados Unidos e Israel son una unidad en muchos sentidos, en una unidad política, y quieren estar ahí. Israel porque es su vida, Estados Unidos porque mientras Israel esté funcionando como Estado-nación efectivo, bueno, tiene una presencia en una zona que le es importante económicamente, pero no le es muy amigable cultural y políticamente. Entonces, sí es importante para un imperio como es Estados Unidos, como lo fueron los persas. Los persas, sí. Vaya ironía, ¿no? Vaya ironía. Entonces, el imperio necesita tener enclaves en el entorno que busca dominar, y en el Medio Oriente la relación natural, casi diría yo, es Israel y Estados Unidos. Eso los hace enemigos de los demás. Le quiero hacer una última pregunta porque el tiempo se nos termina, pero me parece que para la actualidad en la que vivimos se desentiende un poco el hecho de que es posible que los persas, los iraníes y los israelitas, me refiero a la sociedad de a pie, no los políticos, estén cansados de tanto odio y tantas guerras y tanta muerte y quieran convivir o la paz. Y pareciera que la gente deja de pensar en esas personas de a pie y se concentra en los políticos, que parece que lo único que les interesa es lo que usted acaba de mencionar, los intereses económicos y los negocios que hay detrás de la industria de la muerte, que es de la guerra. ¿Usted qué opina? Bueno, yo lo pondría más amplio. Es el interés de dominar. A veces un imperio gasta más de lo que saca de la zona que está dominando. Le cuesta más mantener el dominio de lo que extrae de esa zona. A veces, otras ocurre exactamente lo contrario. Pero el dominio de zonas estratégicas no necesariamente se explica por razones económicas en esa zona y en ese momento, sino en la visión global. Un imperio, y Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo que convivir con otro, que es el soviético, y la bipolaridad que se vivió durante finales de los 40, todos los 50, 60, 70, y ya en los 80 que la Unión Soviética ya no aguanta la competencia militar y económica con los Estados Unidos, se viene abajo, se desmorona, y el mundo queda en un sistema unipolar. Estados Unidos es la única gran potencia. Estamos ahora en un periodo en donde esa unipolaridad está perdiendo peso. Ya nace China como una alternativa. Ya Rusia no es realmente un rival, pero es de todas maneras un poder atómico. China es también un poder atómico, pero China es un poder demográfico, económico. Y económico, sí.
Y sí. Entonces, en estas circunstancias se está rehaciendo el sistema internacional, está volviendo a formarse una bipolaridad, y en esa bipolaridad hay otros poderes más pequeños, como es el caso de Irán, que encuentran ahí un lugar para hacerse de una zona de influencia local. Israel no le conviene. A Israel no le conviene eso. Israel ha logrado hacer una especie de acuerdo con Egipto, que sería el otro. La otra entidad importante, ¿no? Imperio también, viejito, sí. Sucesor de los de la Mesopotamia, y por el momento parece haber llegado a un acuerdo. No es una diferencia religiosa porque tienen dos religiones distintas, y sin embargo, después de varias guerras en donde Israel se impone, Egipto dobla las manos y dice, bueno, déjenme mi zona mínima de influencia y yo no me meto con Israel. Los países árabes, los de la península arábiga, ricos en petróleo y ricos en dinero, pero no en población, están en medio pensando cómo llegan a un acuerdo con Israel. Pero Irán no. Irán considera que tiene la capacidad, que ya no tiene Egipto, de ser un poder local, y que no le conviene la presencia de Israel ahí. Se llegará a un entendimiento, bueno, es posible, pero por el momento no. Hubo la posibilidad de la existencia de dos estados en lo que hoy es Israel. El estado para los palestinos y el estado para los judíos. En un principio lo rechazaron ambos. Luego es Israel el que dice no dos estados, todo ese territorio lo voy a controlar. De ahí la acción tan brutal contra los palestinos. Y entonces Irán dice, esa es una zona vital también para mí y no quiero que destruyan a los palestinos. No es religión. No es la religión, porque si no, no se explica uno por qué andan tan armónicos ahora con Egipto, que es un país islámico. Claro, en Egipto no reina los ayatolas, no es un estado religioso como es Irán, pero es un estado con un centro religioso fuerte islámico. Y Estados Unidos metido en esta división de medianos poderes y el gran poder norteamericano que se apoya en Israel, e Israel apoya al poder norteamericano, y mutuamente están dándose la mano para mantenerse como una isla, un islote, o el portaaviones que alguien dijo, el portaaviones fijo en el Medio Oriente. Doctor, muchísimas gracias por esta, no diría explicación, esta clase de historia que nos ha dado para poder entender este embrollo en el que, como usted lo dice, Estados Unidos se ha metido en algo de lo cual ni siquiera posiblemente su presidente Donald Trump entienda. No, muchísimas gracias. Su presidente no lo entiende, pero los otros que la élite política y académica norteamericana sí lo entiende. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego, Jesús. En Fluxus transformamos tu marca con publicidad exterior. Contamos con espacios en transporte público, espectaculares y ubicaciones estratégicas para maximizar tu visibilidad. Crea experiencias inolvidables con nosotros. Contrata espacios exteriores. Fluxus.com.mx. Bueno, olvídense de la toalla
de la maleta, ahora llegó con una botella de Gatorade, como si fuera de veras un verdadero ¡Gol! Bueno, aquí está Jorge Sánchez con Deporteando con mi George. Ojalá te cobren el patrocinio para que se te quite andar haciendo comerciales gratis. Mi querido Jesús, listos para platicar del equipo de todos, la selección mexicana de fútbol y su aventura en la Copa Oro, que tanto te gusta, que tanto te apasiona y que tienes que reconocer que es la Copa del Mundo del área de la CONCACAF. Aunque para esta edición del 2026, como tienes 3 calificados ya, que son los anfitriones, Estados Unidos, Canadá y México, pues se abre la posibilidad para que otras selecciones, sobre todo centroamericanas, puedan vivir el sueño de una fase final de Copa del Mundo. Tiene razón, ahora con cualquier cantidad de selecciones, con 104 partidos, pero es ahora o nunca para selecciones como Costa Rica, que la dirige Miguel Herrera, para selecciones como Guatemala, que la trae Luis Fernando el Flaco Tena, y que esta Copa Oro les está sirviendo de preparación para encarar sus eliminatorias y buscar ese ansiado boleto a la Copa del Mundo, Jesús. Una Copa del Mundo en la cual México y todos los países que mencionaste jamás van a llegar a la final. Bueno, ¿tú qué sabes? Eso decían también los de España y mira, hoy por hoy son una potencia a nivel de fútbol. Entonces, yo creo que estás muy amargado, mi querido Jesús. No se trata, o sea, ahora a lo estar pragmático se le llama amargura. A ver, viste, yo no vi el partido, pero Surinam no tiene ni liga ni equipos. Y México apenas le ganó 2-0. Yo me imagino. Pero te fijas cómo hablas desde el desconocimiento. Porque la mayoría de los jugadores de Surinam juegan en ligas europeas, sobre todo en Países Bajos, de donde ellos son. Ellos nacieron muchos allá en Países Bajos. Obviamente sí, tienen pero a nivel orígenes. Selección jamás ha ido a Surinam a un mundial hasta donde yo quiero. No. Y es la gran posibilidad ahora de pelear esa situación. Pero, ¿cómo ha evolucionado el fútbol del Caribe? A través de las Surinam islas. no es el Caribe. No. Bueno, Surinam, que está más hacia Brasil, tiene razón, ¿no? Pero más hacia Sudamérica, pues. Pero su costa da al Caribe. Por eso es considerado en esta área, Jesús. Bueno, ahora yo te pregunto, nada más imagínate un partido que se diera una circunstancia, ¿no? México, España. O sea, yo sinceramente fuera el técnico, ni salgo a jugar. Y no hubieras ido a jugar el partido contra Alemania. ¿Y qué crees? Que con gol del Chucky le ganamos. ¿Y en qué terminó? ¿O ya México? se te olvidó? ¿En qué terminó México? No, pero te estoy diciendo que en fútbol en 90 minutos puede pasar cualquier cosa. Tienes razón. Sí, pero México no milagros. No es selección milagros. favorita. Pero no milagros. No, de eso no estamos platicando y hoy se ve muy lejano porque realmente el fútbol que practica el equipo de Javier Aguirre no ilusiona, no transmite, tienes mucha razón en ese sentido, pero falta menos de un año, yo creo que serán máximo 10, 12 partidos que tenga Javier de aquí al primero de la Copa del Mundo, donde tiene que ir afinando detalles, sobre todo y conformando el 11 con el cual intentaría debutar en la Copa del Mundo. Pero bueno, antes de que me acabe el tiempo, mi querido Jesús, también hay que hablar del Mundial de Clubes. Gianni Infantino está fascinado, a pesar de las manifestaciones, los problemas sociales que hay actualmente en la Unión Americana, ha sido un éxito de taquilla. Los estadios, la gran mayoría con muy buenas entradas, algunos partidos poco atractivos han tenido pobres entradas, pero Gianni Infantino está fascinado y dice que el próximo Mundial de Clubes ya no será de 32 equipos. ¿Cuántos se te antoja que tengan? 10. ¡48! No. El presidente de la FIFA ve dólares y se vuelve loco, mi querido Jesús. Sí. Pero me hace recordar al dueño de una televisora en México. Bueno, ¿a quién está peleado con el dinero, mi querido Jesús? Pero a lo que voy es que está resultando muy atractivo ver equipos europeos que tendrían que estar de vacaciones o en pretemporada, pues compitiendo contra equipos que evidentemente son de menos nivel, que sus nóminas no se comparan. Mira, hablamos del Monterrey que jugó contra el Inter de Milán, subcampeón de Italia, subcampeón de Europa. La plantilla de Monterrey en México es la más cara del fútbol mexicano por mucho. ¿Y qué crees? Pues que no se compara con la del Inter de Milán, que es 20 veces mayor. Pero también eso te indica la mediocridad. ¿Y supiste cómo quedaron? Sí, empataron, pero también te indica la mediocridad. O sea, en México con un empate a un equipo ya pensamos que ganaron el Mundial de Clubes. Pero alguna vez Pumas le ganó al Real Madrid y en el mismísimo Santiago Bernabéu. Es a lo que voy. Yo hablo de la mediocridad, que nos conformamos con cualquier cosa.
Pues cuando es lo que debería hay. ser la norma de decir estamos al nivel de competir con cualquiera, no nos debería sorprender. Pero es que no estamos al nivel de competir con cualquiera, ese es el problema. Regresamos a mi punto. México no sirve para nada como Ay, selección de fútbol. Jesús Esquivel. Pero bueno, te mando un abrazo, amigo. Estás muy amargado el día de hoy, así que yo espero que los clubes mexicanos pues tengan una gran participación, no solamente en Copa Oro y Mundial de Clubes, sino también en próximos eventos internacionales para que te suavices un poco, amigo. Y no es amargura. Y esperamos que en el próximo podcast, para no hacerle el comercial a quien dije, traiga Jorge Sánchez su chaparrita, el naranjo de mandarina. De esas ya no hay, ¿verdad? O creo que la revivieron todavía. Pues sí. Ay, ¿Sí hay? ¿Sí hay? búscala en el Oxxo. Pues una agüita, otro. Te digo que te la pasas haciendo comerciales. Una agüita de tamarindo mejor. O de Jamaica. O de Jamaica. Con mi George, aquí en Entre Washington y México, en cada episodio. Abrazo, Jorge. Abrazo, señores. Gracias. Pucha Play con Gonzalo Lira. Hola, ¿cómo estás, Jesús? Qué gusto saludarte, a ti, obviamente a toda la gente que nos escucha por acá. Yo les mando saludos. Estuve en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que debo contarlo, es un festival pues el más longevo de nuestro país y que llegó en este año a su edición número 40 años del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que me voy dando cuenta que tiene exactamente mi misma edad porque originalmente se celebraba en marzo y yo en marzo cumplí la misma edad que está cumpliendo esta fiesta del cine mexicano. Y entre muchas cosas que se presentaron por aquí, muchos homenajes se llevaron a cabo, homenajes a figuras que han sido importantes para el desarrollo del cine en nuestro país, y entre estas figuras que estuvimos celebrando, se le dio un homenaje a Dolores Heredia. Dolores Heredia, esta actriz que cuenta con una amplísima trayectoria, que ha formado parte de películas muy relevantes en nuestra filmografía, que tú has tenido la oportunidad de platicar con ella y que creo que después de haberla escuchado contigo y ahora de haber platicado con ella por lo mismo de su aniversario, del aniversario del festival y de la celebración de su homenaje, creo que es una actriz que ha logrado mantener, a pesar del paso del tiempo, a pesar de los cambios en la forma de hacer el cine, en la forma en la que se cuentan las historias y de los discursos que pueden tener estas mismas historias, ha logrado ser congruente, ha logrado ser rebelde. Y le pregunté a Dolores Heredia cuál era la importancia de la rebeldía en el cine y en la pantalla. Vamos a escucharla. Creo que, como en todo en la vida, a veces nos volvemos monotemáticos. Y también hace parte de algo interesante, ¿no? Como pensar por qué en esta etapa, en estos 10 años de vida, qué curioso que se hicieron de 160 películas, hay 80 que están hablando del mismo tema, con enfoques distintos. Y entonces vamos a entender con los años, porque la historia se cuenta después, no se cuenta en tiempo real. Vamos a entender por qué se contaron esas historias en ese momento, por qué estamos contando eso ahorita y por qué lo estamos contando así, como lo estamos contando. Y hay películas que se están contando de pronto con mucha furia, con mucha rabia, con mucha desesperación. Que seguramente mi rebeldía ya no es tan chocante o tan disruptiva, porque sigo siendo muy rebelde. Yo me rebelo ante las cosas que deben ser. Y creo que es un momento, un despertar también del mundo, que habla de la contradicción del mundo también. El mundo está yendo, la derecha se está apoderando, el fascismo está volviendo, el fascismo nos está diciendo, piensas en esta cajita y no te sales de allí. Hay que rescatar nuestra rebeldía, de verdad. Hay que sacar nuestra rebeldía, rebelarnos todos los días de nuestra vida. Pues ahí la tienes, Dolores Heredia, que fue una de las tantas homenajeadas. También se estuvo celebrando la obra de Berta Navarro, de Mónica Lozano, dos de las grandes productoras de nuestro cine fueron celebradas. Y también por aquí estuvo Ana de la Reguera, quien después de muchos años de haber estado trabajando fuera de nuestro país, de haber hecho su serie para una gran plataforma, se presentó con la película 12 Lunas, una película que nos cuenta la historia de una mujer que debe de regresar al pueblo en el que creció y enfrentar asuntos del pasado para de alguna forma también pues hacer una
análisis y pesar sobre el pasado que la convirtió en la mujer que es en el presente. Es curioso pensar que Ana de la Reguera regrese al cine más íntimo, al cine más independiente, y cómo de alguna forma eso encuentra paralelismos con la historia que está contando en la pantalla. Esto fue lo que me contó Ana de la Reguera sobre eso, sobre regresar a hacer cine mexicano y a hacer cine independiente. Sí, justo eso, era tan distinto el proyecto, siempre había querido tener una oportunidad de hacer una película así, una película que, como hablaba ayer Victoria Franco, la directora, pues es, obviamente como es cine independiente, tenemos una libertad absoluta de hacer lo que queramos, porque no tienes un estudio, no tienes a nadie diciéndote que en el minuto tal tiene que pasar algo, que tienes que tener estos actores, que aquí no nos gusta porque la película está muy cruda o no sé, no tenemos, o sea, el director está completamente libre de tomar todas sus decisiones y pues como actor también tienes más libertad, ¿no? Entonces eso es padrísimo y eso es por lo que nos gusta hacer, digamos que cine independiente o cine de arte, porque son estos momentos que son contados en una carrera que en mi carrera como tal que los puedo experimentar. Pues ahí está Jesús, dos actrices mexicanas que llevan mucho tiempo pues labrando una trayectoria importante que las ha llevado a lugares interesantes y que ahora, con el 40 aniversario de este Festival Internacional de Cine en Guadalajara, de alguna forma coronan todo este trabajo, dándole congruencia a una de las grandes celebraciones de nuestro cine. Me encuentran en las redes como @Gonis, GONYZ. Me despido, que tengan muy buena tarde, día, noche, a la hora que sea que nos estén escuchando. Un abrazo. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, por favor, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.